Bienvenidos a todos. Vamos a empezar ya, ¿no? No sé si alguien quiera enviar un saludo o algo a su abuelita, a alguien. Aprovechen ahorita porque ya vamos a empezar a platicar de la clase. No sé, Saludos a Michael Jackson. sale, sí, seguro le llegarán. A ver, chavos, no sé si ustedes, todos los que están conectados, ya le echaron un ojo a la guía, si la leyeron. Me da la impresión de que nadie lee la guía. Me da la ¿Por qué impresión. dice eso? Pues me da la impresión porque por ahí alguien, por allí se apaga tu micrófono. Isela, por favor. Este, porque les mando la guía y luego me están preguntando, bueno, ustedes no, ¿eh? Pero los de los otros grupos, ¿y cuándo se va a entregar? ¿Y qué se va a hacer? ¿Y eso para qué es? Oye, compañero, pues si lees la guía te enteras de todo. Ahí en la guía están las indicaciones de todo. Bueno, si ya leyeron la guía, si ya le echaron por lo menos una ojeada, algunos ya me están contestando las actividades en Classroom. Ya más o menos se dieron una idea de qué es lo que vamos a empezar a trabajar, cuál es el primer tema. A mí me parece un tema bastante interesante, es un tema que me gusta mucho y que se tiene que explicar bastante bien. No sé, si alguno de ustedes quiere tomar nota, los siguientes 20, 25 minutos son como una especie de resumen, de contexto para platicar de lo que van a trabajar en las primeras actividades. Entonces, porfa, si gustan tomar nota, como si fuera una clase, créanme que lo valoraré mucho, porque además les va a ayudar mucho a comprender lo que se va a estar haciendo en las actividades. A ver, me están aquí escribiendo. Ok. Bueno, vamos a recibir a Jocelyn. Ok. Bueno, como ustedes ya vieron, el primer, el primer tema que viene, el primer contenido que maneja el programa son los movimientos sociales en México. Movimientos sociales que se dieron antes del movimiento estudiantil del 68. Creo que ustedes tienen una idea, creo que por ahí alguna vez lo platicamos, lo comentamos con los dos grupos, algo se comentó sobre el movimiento estudiantil, creo que más con tercero B se comentó, pero también algo se dijo con tercero A. Platicamos acerca del movimiento estudiantil de 1968, ¿no? Todos tenemos más o menos una idea de lo que pasó, sabemos, así voy a platicarlo a grandes rasgos, eso lo vamos a trabajar en las actividades de la siguiente semana, pero a grandes rasgos sabemos que los estudiantes se inconformaron contra el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Todo empezó por un conflicto entre los alumnos de dos prepas, una del Politécnico y una de la UNAM. Se pelearon por un partido de fútbol americano, así empezó un pleito de partido, de porra, se agarraron a pedradas, se agarraron a patadas, y el ejército y la policía intervinieron, pero intervinieron de manera brutal. Persiguieron a los chamacos hasta sus escuelas, hasta un edificio que se conoce como el Museo de San Ildefonso, el Palacio de San Ildefonso, que es la prepa. Los chamacos se encerraron en la prepa, la, la policía y los militares de un bazucazo tiraron la puerta, entraron y a fregadazos, a cuatepinazos, agarraron a los alumnos, los llevaron a la cárcel, algunos los desaparecieron por algunas horas, les dieron una calentadita, en fin, hubo una represión brutal contra chamacos de prepa, ¿eh? O sea, estoy hablando de chamacos de la edad de ustedes, quizás hasta más chavitos. Entonces, esto generó el descontento de la comunidad universitaria. Esto ocurre en junio, julio de 1968, y en el transcurso de las siguientes semanas, pues empiezan a haber protestas pidiendo respeto a los derechos, pidiendo respeto a los estudiantes, pidiendo respeto a las autoridades universitarias. Y esto va a llevar hasta la fecha fatal del 2 de octubre, cuando en una manifestación completamente pacífica, en un lugar que se llama la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el gobierno, el ejército, realiza una matanza, así literal como suena. Bueno,
Pero antes de eso, o sea, lo que quiero dejar claro con las actividades de esta semana, los que ya las empezaron a hacer o ya las empezaron a leer, lo que quiero dejar claro, lo que quiero dejar claro es que ese movimiento estudiantil no surgió de la nada. O sea, no crean que nomás de repente los estudiantes dijeron, ah, pues vamos a protestar contra el gobierno porque se nos antoja. No, no fue así. Resulta que hubo muchos movimientos sociales anteriores, hubo toda una situación en el país, todo un contexto económico, todo un contexto social que fue llevando a que la gente protestara. Y eso es lo que quiero que entendamos con las actividades de esta semana. ¿Cuál es ese contexto? ¿Cuál es ese contexto? ¿Qué era lo que estaba pasando en México que fue que provocó tantas protestas? Bueno, estaba pasando, como ustedes deben tener en mente, en el siglo XX, casi todo el siglo XX, desde 1929 que se funda el PRI hasta el 2000, todos esos 71 años, no había gobernado ningún otro partido político más que el PRI. Se llamaba, bueno, al principio se llamaba Partido Nacional Revolucionario, después se llamaba PRM, ¿sí? Y posteriormente, en el sexenio de Lázaro Cárdenas, si no me equivoco, o en el siguiente sexenio de Ávila Camacho, cambia el nombre del PRI, pero es el mismo partido. Ese mismo partido había gobernado desde 1929. ¿Se acuerdan que nos quedamos todavía antes de la pandemia, hasta la matanza de Obregón? Acuérdense que mataron a Obregón y con la muerte de Obregón, Plutarco Elías Calles funda el PRI y ese partido se va a hacer cargo del gobierno del país durante 70 años, 71 años, donde ningún otro partido ganaba ni diputaciones. Bueno, ya después van a ganar algunas diputaciones, algunas presidencias municipales, pero para la época de la que estamos hablando, antes del 68, el PRI ganaba todo. El PRI ganaba absolutamente todo, por la buena o por la mala, haciendo fraudes, robando, presionando, asesinando opositores, comprándolos, asesinando a los líderes sindicales, comprándolos, etcétera. Esa situación es lo que quiero que tengan en mente. Hay una película que a lo mejor es probable que ustedes ya hayan visto, y esta película les ayuda un poco a darse cuenta. Es cotorra, es una película muy cómica. No sé si la puedan ver, si no la han visto, véanla. Se llama La Ley de Herodes. Es una película que retrata exactamente ese PRI del que les estoy hablando. Bueno, entonces en las décadas donde gobernó este PRI, ocurrieron bastantes cosas. A partir de 1954 y hasta 1970, estos gobiernos del PRI impulsaron un modelo económico que se llamó desarrollo estabilizador. A los que hicieron las actividades de la semana pasada les debe sonar conocido, porque una de las actividades era sobre el desarrollo estabilizador. ¿Qué era el desarrollo estabilizador? Así rapidito, porque no me puedo detener demasiado. El desarrollo estabilizador era un modelo económico en el que el gobierno trataba de estabilizar los precios, estabilizar los salarios, dar crecimiento, mantener la paz social, mantener los números de la economía controlados para mantener controlada la sociedad. ¿Sí? Ese modelo además incluía que se desarrollara la industria mexicana, que México tuviera sus propias fábricas, que dejara de importar productos de otros países. Digamos que el modelo de México fue una economía cerrada, donde no se permitía tanto el comercio exterior como ahora, ¿no? Si ustedes más o menos tienen una idea de cómo funciona la economía en México ahora, pues dependemos completamente del extranjero. Actualmente dependemos completamente de Estados Unidos, dependemos completamente de lo que vendemos a Estados Unidos y de lo que compramos a Estados Unidos y a otros países, a China, a Europa, a países de Europa, lo que compramos y vendemos. En la época de la que les estoy hablando, en el modelo de desarrollo estabilizador, no era así. En esa época, en el modelo de desarrollo estabilizador, la intención del gobierno mexicano era que todo se produjera en México para consumirse en México y tratar de no importar. Obviamente tratar. Obviamente siempre hemos necesitado tecnología y siempre hemos necesitado cosas del exterior. Ahora, acuérdense, hago un pequeño paréntesis, acuérdense de esto que les estoy platicando, ¿qué estaba pasando afuera de nosotros? La Guerra Fría. La Guerra Fría, que tampoco tengo que tardarme mucho explicándolo porque ya lo vimos durante todo el semestre pasado.
¿Qué carambas fue la Guerra Fría? Ese momento en el que estaban en conflicto Estados Unidos, que era el capitalismo, contra la Unión Soviética, que era el socialismo. Sí, más o menos me siguen, supongo, ¿no? Bueno, entonces, mientras estaba la Guerra Fría afuera de nuestro país, eh, México aquí adentro estaba en su modelo de desarrollo estabilizador. Ahora, este modelo de desarrollo estabilizador tuvo cierto éxito, funcionó. México empezó a crecer a unas tasas increíbles, a unas tasas a las que no hemos vuelto a crecer económicamente. Los sueldos mejoraron, se produjeron muchos empleos, mucha gente empezó a vivir bien, mucha gente empezó a poder comprar casas, mucha gente empezó a comprar terrenos, empezó a comprar coches. O sea, fue un modelo que le funcionó al PRI. Los primeros años del modelo estabilizador empezaron a funcionar. La gente pudo mandar a sus hijos a estudiar, la gente podía, bueno, con buenos empleos, la gente podía ir de vacaciones. Es decir, el auge de la economía mexicana se dio en esas fechas. Entonces, los hijos de esa gente, los hijos de esa gente que empezó a progresar, son hijos que empezaron a ir a la universidad, o sea, eran muchachos que empezaron a estudiar, a informarse, eran muchachos, estamos hablando ya de la llegada de la época del rock, eran muchachos que empezaban a escuchar rock, eran muchachos que buscaban libros extranjeros, eran muchachos que buscaban discos extranjeros, que escuchaban a los Beatles, que escuchaban a Jimi Hendrix, que escuchaban a Jim Morrison, ¿no? Entonces, fueron muchachos que se fueron haciendo muy críticos, muy, muy críticos, porque veían lo que estaba pasando en la Unión Soviética, porque veían lo que estaba pasando en Estados Unidos, porque estaban informados de lo que pasaba en la guerra de Vietnam, todo eso que platicamos el semestre pasado. La gente de esta época empezó a formarse un criterio propio, a volverse crítica, algo que no esperaba el PRI que ocurriera. O sea, el PRI en su forma de gobernar esperaba que la gente se mantuviera apaciguada, calmadita, pero no se dio cuenta que lo que provocó fue que se desarrolló gente crítica, gente que estaba inconforme con muchas cosas. Entonces, resulta que a finales de la década de los 50 hay una revuelta de ferrocarrileros. Una de las actividades de esta semana tiene que ver con la huelga de los ferrocarrileros. Los ferrocarrileros empiezan a pedir mejores condiciones de trabajo, los ferrocarrileros piden que se les respeten algunas cosas, que se les paguen vacaciones. Vaya, los derechos a los que tiene derecho, valga la redundancia, cualquier trabajador, los empiezan a solicitar. Esto a finales de los 50 y el gobierno de Adolfo López Mateos los reprime, captura a los líderes, a algunos los asesina, a algunos los mete a la cárcel. Es decir, el PRI demuestra que no va a permitir protestas. Bueno, al mismo tiempo que se da la revuelta de los ferrocarrileros, también se da una revuelta de maestros, una revuelta magisterial. Un grupo de maestros dirigidos por un profesor, Otón Salazar, empiezan a protestar por lo mismo, porque les dieran sus plazas, porque les dieran sus prestaciones, porque contrataran a las maestras. Sobre todo era un conflicto por las maestras que estaban subcontratadas y que no tenían su plaza. Entonces, este movimiento de los maestros se da más un poquito empalmado con el de los ferrocarrileros y resulta que el gobierno del PRI reacciona de la misma manera, reprime a los maestros. Ahí ustedes lo van a ver en una de las actividades de esta semana, está algunos datos sobre el movimiento magisterial. Y bueno, para terminar de colmar el plato, viene una protesta de los médicos, lo que se conoce como la revuelta de las batas blancas. Lo mismo, ¿no? La misma situación. Un grupo de médicos que consideran que no tienen los insumos, que no se les paga lo que se debe, que no tienen vacaciones, que no se les trata como se les debe tratar, también empiezan a protestar. Y esto ya a principios de los 60 y también el PRI, el gobierno del PRI reprime, ¿no? Golpea, encierra, encarcela, asesina, desaparece. No sé si todos tuvieron la oportunidad de ver la película de El Violín que les puse la semana pasada, ¿no? Retrata esa época, retrata cómo era el gobierno que no permitía las protestas. Si ustedes vieron la película del Violín, ahí lo que ustedes están viendo es una guerrilla en Guerrero, un grupo de campesinos que están hartos, inconformes,
y que se están organizando como guerrilla para protestar, para tomar el poder, para defender sus derechos. Y bueno, el gobierno lo reprime. Eso realmente pasó, vaya. La historia de don Plutarco y de su hijo, pues obviamente es ficción, es una película, ¿no? Es un cuento el que nos cuentan, pero la historia que está detrás en la película es completa y absolutamente real. Así operaba el gobierno. Llegaba, aniquilaba, quemaba pueblos completos. Están los expedientes de eso, ¿eh? Hoy se sabe que el gobierno, el ejército entraba a los pueblos, quemaba pueblos completos, quemaba perros, quemaba gallinas, quemaba vacas, asesinaba, violaba a las mujeres. Alguien por ahí me hizo el comentario en su tarea que era una película muy fuerte por esas escenas, pero pues justamente la película lo retrata lo que fue la realidad, ¿no? Lo que fue la represión policíaca en esa época que se llamó la Guerra Sucia. Bueno, todos estos movimientos, tanto el magisterial, el de los médicos, el ferrocarrilero, fueron como que el preámbulo de lo que venía con los estudiantes. ¿No? Va a venir el movimiento de los estudiantes. Cuando los estudiantes empiezan a protestar en el 68, cuando los estudiantes empiezan a alborotarse, la gente se les une. Resulta que en las marchas de los estudiantes no solo marchan estudiantes, empiezan a marchar con ellos los maestros, empiezan a marchar con ellos amas de casa, empiezan a marchar con ellos obreros generales de las fábricas de la Ciudad de México, empiezan a marchar con ellos todo tipo de ciudadanos y se hacen unas marchas tremendas. Hay una marcha en julio, en agosto de 1968, que es conocida como la Marcha del Silencio, donde se estima que es la primera marcha en el país donde marcha 1 millón de personas. O sea, ¿se imaginan ustedes lo que es que 1 millón de personas marchen en silencio? Porque además se llamó la marcha, ¿perdón? ¿En qué año fue? En 1968. En Ok. 1968, ya como parte del movimiento de estudiantes, después de que los reprimió la policía y empezaron a protestar los muchachos, siguieron marchando cada semana y empezaron a repartir volantes y cada semana hacían mítines, cada semana hacían marchas. Finalmente hubo esa marcha del silencio. Mira, ahorita puedo buscar bien el dato, la fecha exacta. Me parece que es en agosto del 68, cuando hacen la famosa manifestación del silencio, marcha del silencio, donde se calcula que 1 millón de personas, ojo, en silencio, todos iban con cintas adhesivas en la boca. O sea, no le iban mentando la madre al presidente, no iban diciendo nada. Iban protestando con los labios cerrados como muestra de que el gobierno no los dejaba protestar, como muestra de que el gobierno no los dejaba hablar. Eso llamó la atención. Esa marcha fue como que un punto de quiebre, porque llamó la atención. Es decir, el gobierno se dio cuenta que ya no eran solo estudiantes los que estaban protestando, que se les estaba juntando mucha gente, que además los líderes tenían control, los líderes del movimiento estudiantil tenían control sobre la gente, y eso para el gobierno del PRI fue peligroso. Y sobre todo hay un detalle. Ese mismo año se iban a realizar en este país las Olimpiadas. Acuérdense que en 1968 se hicieron las Olimpiadas en México y eso, perdón, y eso provocó, pues, como si ustedes han visto las Olimpiadas, que les ha tocado ver ahorita en su edad, hace unos años, pues resulta que los países que reciben a los países visitantes, pues primero empiezan a llegar periodistas, empiezan a llegar reporteros, empiezan a llevar fotógrafos que empiezan a grabar las cosas, ¿no? Perdón, perdón, ya se me secó la trompa. Saca las chelas, además. Ya se me secó ¿Cómo, la garganta de cómo? tanto hablar. Bueno, No, ni eh, cómo. ¿verdad? Resulta que eran las Olimpiadas, ya había periodistas aquí en México, ya había reporteros de todo el mundo, y esa marcha pues empezó a llamar la atención. O sea, los reporteros de todo el mundo empezaron a reportar que aquí en México estaba pasando algo, que aquí en México los estudiantes estaban protestando por algo,
que se habían juntado muchas personas en una marcha, que a lo mejor, o sea, porque el gobierno lo que quería presumir con las Olimpiadas era su desarrollo, lo que había logrado, el progreso, el control de la sociedad. Eso es lo que presumen los gobiernos en las Olimpiadas, ¿no? Que se han desarrollado. Y México era así como que el orgullo del mundo por lo que estaba haciendo. Pero resulta que los chamacos de preparatoria de universidad se estaban saliendo del huacal. Resulta que los chamacos estaban dando la imagen contraria. Los chamacos estaban dando la imagen de que esto no estaba funcionando bien, de que la gente no podía participar, de que a la gente se le reprimía con el ejército. Eso que realmente estaba pasando, ya lo platicamos, o sea, ya habían reprimido médicos, ya habían reprimido maestros, ya habían reprimido ferrocarrileros, o sea, sí era algo que estaba pasando, pero que el mundo exterior no lo sabía. No lo sabían o se hacían güeyes, se hacían patos, porque en todo el mundo estaban pasando cosas. Pero entonces al gobierno, al presidente Gustavo Díaz Ordaz, que era una persona muy autoritaria, que era una persona con una absoluta ambición de control, de poder, de dominio, pues no iba a permitir que los estudiantes le echaran a perder su numerito, ¿no? Que le echaran a perder su jugada. Entonces, la respuesta del gobierno a los estudiantes fue la que ya conocemos, la matanza de estudiantes. Ay, ya te vas. Perdón, Ángeles, apaga tu micro. Ay, perdón, profe. Bueno, siguieron haciendo las marchas, se siguieron haciendo todo, hasta que finalmente todo culminó el 2 de octubre de 1968. Más o menos tenemos idea de lo que pasó. Es raro que se hayan metido los chamacos a la Plaza de las Tres Culturas. Hay por ahí sospechas de que alguien los indujo a que fueran para allá. ¿Por qué? Porque la Plaza de las Tres Culturas es una plancha, es una explanada que está rodeada de edificios, donde prácticamente los fueron a meter a una ratonera. Es decir, quien organizó el asunto, quien organizó la matanza, lo hizo con toda la premeditación para poderlos capturar a todos, para poder hacer mayor daño. Si lo hubieran hecho en el Zócalo de la Ciudad de México, si lo hubieran hecho en otro lado, los chamacos hubieran podido correr y se hubieran podido salvar. Pero el hecho de que fueron a la Plaza de las Tres Culturas habla de que esto fue planeado, de que esto fue organizado. Se sabe ya el nombre de los estudiantes que traicionaron al movimiento. Yo les dejo, si les interesa el tema, busquen un tal Sócrates Lemus, que fue de los que llevó a los chamacos a Tlatelolco, pero supuestamente él fingía estar del lado de los estudiantes, pero hoy se sabe que trabajaba para el gobierno, que trabajaba para la Secretaría de Gobernación. Entonces los chamacos llegan en la tarde después de una marcha, llegan a la plaza de Tlatelolco completamente cerrada, se suben a los edificios, a los balcones de los edificios. Desde ahí empiezan a gritar protestas. Estaban mentando madres, los chamacos, mentándole la madre al presidente, mentándole la madre a todo el mundo, pero no estaban armados. Era una protesta. Había cantantes, estaban cantando con guitarras, había pintores, estaban lo que hacen los chamacos en la universidad. Ojalá que todos ustedes tengan la oportunidad de ir a la universidad y vean lo maravilloso que es la vida cultural en la universidad. Los chamacos estaban pasándose la bomba, ¿no? Protestando, pero pasándose la bomba. Y resulta que al atardecer cae una bengala del cielo, que es una señal militar. Es eso. Después el gobierno se la trató de decir que fue una confusión, que hubo un... No. Tiraron una bengala desde un helicóptero. Eso es una señal militar. Tirar una bengala es la señal de ataque. Y resulta que había francotiradores arriba de las azoteas, resulta que había soldados abajo, resulta que había agentes infiltrados entre la marcha y empezaron a disparar. Empezaron a disparar a todos lados. A muchos de los líderes los mataron, a muchos de los líderes los corretearon y los capturaron, eso es importante. A muchos de esos líderes los capturaron. Y a la gente en la plaza que andaba caminando, estudiantes o no estudiantes, porque la plaza es una zona habitacional, o sea, los edificios son departamentos. A la gente que iba entrando a la plaza, a la gente que iba llegando a la plaza, asesinaron a mansalva. El gobierno oficialmente reconoce que mató a 31, a 32 tal vez. Eso reconoce el gobierno. La gente que estuvo ahí,
habla de que eran cientos, 200 o 300 muertos los que hubo esa noche. Los que estuvieron ahí vieron que 3 o 4 camiones de basura se llenaron de cadáveres, porque llegaron inmediatamente después de la balacera, tiraron aserrín en la plancha del Zócalo para recoger la sangre y subieron a los cuerpos a camiones de basura. A los que capturaron se los llevaron al campo militar, ojo, violando todos los derechos. Se supone que cuando las autoridades capturan a alguien, lo tienen que presentar ante un juez, lo tienen que presentar ante la autoridad responsable. Pues a los chamacos no los llevaron a un juez, a los que capturaron se los llevaron al campo militar número 1, ahí a las mujeres las violaron, las golpearon, a los hombres los torturaron, toques en los testículos, pellizcarles los pezones a hombres y a mujeres con pinzas, darles toques, tehuacanazos, todo tipo de torturas que el gobierno mexicano era experto para torturar de esa manera. Y muchos de los estudiantes que se sabe que fueron capturados porque había fotos del momento de su captura, nunca volvieron a aparecer. Muchos desaparecieron. Ahí, en esa época es cuando empieza, no en el 68, en esa época de los 60s y 50s, en el gobierno del PRI, es cuando empieza ese problema que todavía México tiene hoy, de personas desaparecidas, y personas desaparecidas por el gobierno, por la policía. Entonces, chavos, miren, se está acabando el tiempo del Zoom. Hagan las actividades de esta semana. En las actividades de esta semana van a encontrar lo del movimiento magisterial, van a encontrar lo del movimiento médico, van a encontrar lo del movimiento ferrocarrilero y van a encontrar el tema es cómo se relaciona con lo del 68. Ahorita ya le dimos una avanzada a la platicada del 68, pero la primera y tal vez la segunda actividad de la siguiente semana van a ser sobre el movimiento del 68. O sea, yo quiero que lo veamos en profundidad, que entendamos bien cómo ocurrió. Hay mucho que leer, no les voy a poner todo, les voy a seleccionar lo mejor. Hay muchos videos en YouTube, hay muchas cosas que a quienes realmente les interese y quieran saber más de esto, aparte de las actividades, quien guste, yo le puedo mandar una lista de videos, una lista de textos, de cosas para enterarse de lo del 68, porque es importante, ¿eh? O sea, eso que pasó en la matanza del 68 va a partir la historia de México en dos y explica mucho de lo que está pasando hoy. Muchos de los estudiantes que sobrevivieron, que después fueron liberados del campo militar, muchos de esos después fundaron un partido político que se llamó el PRD. Muchos de esos. Y muchos de esos que fundaron el PRD se salieron del PRD y ahora están en Morena. Es importante saber cómo llegaron ahí, o sea, qué gente, cuál ha sido la trayectoria de esas personas. También hay muchos líderes, por ejemplo, el presidente Zedillo, priista, que fue presidente de México por el PRI, también él se jactaba de haber participado en el 68, es decir, que él también había estado en el movimiento. Obviamente nunca fue de los líderes, pero que también había estado en el movimiento. Entonces, mucha de la gente, siguen vivos, mucha gente que participó en ese movimiento, siguen en activo, siguen políticamente activos, están ahí, están en los partidos, y hay que saber qué hacen y cómo piensan y qué pasó después de todo ese asunto. Y les vuelvo a decir, mucha de esa gente está en Morena, actualmente en el gobierno, en el gobierno o como diputados o como senadores. Entonces, lo que pasó en el 68 habla de cómo está el PRI ahorita, por qué el PRI está prácticamente en la lona, porque el PRI está prácticamente a minutos de desaparecer. Algunos estamos rezando porque ahorita en la elección del 21 el PRI pierda su registro, ya se vayan al carajo de la historia, se terminen de ir al carajo de la historia, porque el PRI le hizo mucho daño a este país, ¿no? Entonces es importante conocer esta parte de la historia. No sé, chavos, antes de que esto se terminen de quedar como 4 o 5 minutitos, ¿alguien quiere comentar algo, preguntar algo? Hablen, que se siente regacho. Yo, una pregunta, cuál dijo que era el nombre de los que habían traicionado para buscarlo? Sócrates. Es Sócrates. Ahorita en el WhatsApp les mando el nombre completo, incluso les mando un video de su biografía, cortito, para que se enteren quién es.
¿Vale? Y Sí, cómo gracias. y sobre todo cómo se investigó y se sabe que él traicionó. ¿Te escucho, Daisy? No, sí, nada más era eso, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Espero que les haya gustado, chavos. Cualquier duda sobre cualquiera de las actividades, Pedro y todos los demás, cualquier duda que tengan, manden un mensajito y ahí les contesto. Hagan sus actividades. Solamente tengo como a 14 en cada grupo en Classroom. Quiero pensar que los demás me lo van a entregar en Facebook, ¿eh? No se pueden atrasar con las actividades, chavos. Yo les doy chance hasta el domingo a las 12 de la noche para que trabajen a su ritmo, pero no lo dejen todo para el domingo a las 11, que es lo que muchos estaban haciendo. De la semana pasada, 8 o 9 personas me entregaron los trabajos de los dos grupos, ¿eh? O sea, 8 o 9. Pedro fue uno de los que sí me entregó. Me acuerdo que Rosa María. Los demás no me lo entregaron, ¿eh? Y todo eso va a contar para su calificación. O sea, creo que la Ahora yo forma sí de... le entregué. Sí, sí, además, sí, perdón, sí, sí, sí. A todos les contesto cuando entregan. La forma de trabajar ahorita es muy obvia. Ustedes van mandando sus actividades que tienen un valor, algunas valen 2 puntos, algunas valen 3, y las vamos a ir sumando. Voy a tratar de que de aquí a las 6 semanas que dura la unidad, va a sumar 100%. Obviamente va a haber un trabajo integrador que valga 20 o 25, pero ese va a ser su 100%. Entonces, actividades que ustedes vayan dejando pasar son puntos que ya no van a recuperar, o sea, porque ahí en Facebook se cierran, perdón, en Classroom se cierran y también en Facebook después de la fecha no voy a recibir más que lo que vaya haciendo, ¿sale? Y bueno, ahorita ustedes sí tienen internet, pero para los chavos que están trabajando con la guía empresa, les voy a poner una hora los lunes, voy a verlos en el parque o en el Ciber Antares para que me entreguen sus actividades a mano, pero nada más, o sea, no voy a dar más plazo, porque si los dejo, chavos, si les digo que todo me lo pueden entregar hasta el final, pues todo lo van a hacer hasta el final. Y entonces no vamos a llevar la secuencia. La próxima semana, nos vemos igual el jueves a las 6 y seguimos comentando lo del 68 y enlazamos con el tema que sigue, por favor. Entonces les encargo mucho sus actividades y que estemos en contacto, ¿sale? Me dio muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Esta cosa ya está por terminarse. Y pues no sé si alguien más quiere decir algo, alguien quiera despedirse. ¿Nada más? Pues se siente regacho así. Es igual que en el salón cuando les pregunto, ¿alguna duda? Y todos.